Hola a todos y todas, bienvenidos a esta última sesión de nuestra comunidad de práctica de calidad del aire, que se encuentra patrocinada por el Fondo de Aire Limpio. Estamos muy contentos de estar aquí para una sesión final. Ya me conocen todos un poco. Yo soy Christine Moté de WRI África. En la sesión del día de hoy estaremos hablando sobre los protocolos, también los pronósticos de aire limpio en las diferentes ciudades involucradas. Vamos a estar compartiendo las diferentes experiencias también de los diversos equipos que han participado. Terminaremos esta fase de eventos hablando sobre la elaboración y actualización de inventarios integrados de emisiones. Queremos aprender de las diferentes ciudades en cuanto a cómo han creado sus inventarios integrados y cuáles han sido los diferentes roles clave para poder crear inventarios integrados y de esta manera las diferentes ciudades puedan entender también cómo crear una solución a sus inventarios integrados de emisiones. Estaremos aprendiendo cómo poder tener un inventario sistemático, sostenible, que sea relevante para los contextos locales, porque sabemos que cada solución es independiente, es muy particular a cada ciudad. Lo primero que vamos a hacer en esta ocasión es escuchar la experiencia de la India. Después de WRI África, el doctor George Mwaniki estará moderando una sesión de preguntas y respuestas también. El doctor Mwaniki estará moderando también la sección de las experiencias locales para poder arrojar luz sobre el tema de las emisiones, explorando el desarrollo sistemático de inventarios integrados de emisiones para las ciudades, algunos que ya se están haciendo o que están en planeación. Estaremos hablando también sobre investigación, de análisis técnico de los inventarios. Y después de Nairobi, el día de hoy tenemos mucha experiencia de África, también tenemos representación de Guadalajara, Ciudad de México y Bogotá. Así que tendremos un panorama completo de las diversas ciudades. Ahora sí, comenzaremos con nuestro principal ponente, que es el doctor Ajay Nagpure. Él estará explorando el desarrollo del inventario de emisiones en dos ciudades en la India. Estará abordando las diferentes fuentes de información y tecnologías para poder atender los diferentes desafíos. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría presentarles dos temas. Uno tiene que ver con el desarrollo del inventario de emisiones y el otro tema es cómo podemos utilizar estos inventarios de emisiones en el desarrollo de los planes de ciudad y cómo podemos ir desarrollando políticas o formular diferentes políticas urbanas y cómo se pueden evaluar también a partir de los inventarios de emisión. Bien, me voy a saltar algunas diapositivas de aquí, pero esta simplemente es un retrato de lo que ya conocemos. El tema de calidad del aire en la India. Muchas de las cosas que vemos en los medios también. Y como la mayoría de la población sufre de esta terrible calidad del aire. Algunas personas mencionan que bueno, yo me mudé a los Estados Unidos, de hecho, debido a que la calidad del aire era tan terrible que me provocó algunas enfermedades de las vías respiratorias. Entonces, ¿por qué es tan importante entender la calidad del aire y la contaminación en la India? Bueno, la contaminación del aire es el tercer factor más importante de mortalidad prematura en la India. Y aproximadamente 1.6 millones de personas fallecen debido a causas relacionadas con la calidad del aire. Todos estamos
al tanto de estos números, pero cuando hablamos sobre estas ciudades, ciertas ciudades tienen cierta reputación en en los foros globales y niegan la realidad de estas cifras. Puede ser que lo atribuyan a otro tipo de causas y no creen que estos números sean reales. Entonces, cuando yo presento este tipo de información relacionada con la calidad del aire en las ciudades en la India, utilizo esta gráfica. Aquí tenemos datos de 3 hospitales en Delhi que reportaron que los pacientes con enfermedades respiratorias han aumentado de 300% desde 2015. Entonces, la importancia de estos datos es que son datos locales, son datos de hospitales locales. Y esto se tiene que creer, esto es algo que se puede presentar ante políticos. Pueden negar posiblemente los políticos los datos globales que provengan de otro tipo de fuentes, pero si son fuentes que provienen de los hospitales locales de sus ciudades, es mucho más relevante. Y ese tipo de información es la que tratamos de presentarles a ellos. De esta forma que pueda empezar a afectar en la creación de políticas públicas. Como investigadores de calidad del aire, tenemos nuestra propia forma de entender este tipo de números. Pero si vamos a cualquier ciudad en la India y hablamos con funcionarios de esas ciudades y hacemos preguntas básicas o tratamos de averiguar información al respecto, nos damos cuenta de que no están al tanto de este tipo de números. No saben cuál es el número de mortalidades o de enfermedades relacionadas con la calidad de aire, lo cual es natural porque no han sido expuestos a ese tipo de información. Son expertos en otro tema. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, con las autoridades de transporte, y podemos decir, bueno, el sector de transporte es responsable de tantos niveles de emisiones en la ciudad. Ellos pueden decir, bueno, es cierto, pero eso tiene que ver con la edad de los autobuses o de los vehículos y siempre tratan de presentar este tipo de información y después de hacer todo ese análisis regresan a nuestro análisis. Entonces es importante hacer esta observación y la mayoría de las veces ignoran estos datos completamente. Entonces, tener ese tipo de inventario, que es algo en lo que he estado trabajando en las ciudades de la India, ya llevamos con ello 15 años y ahora estamos desarrollando un inventario de alto nivel para la India en general. A nivel de poblado. Y esto es básicamente el tipo de información de nivel granular que necesitamos, incluso por día. Ese es el tipo de análisis que actualmente estamos haciendo. Y bueno, no es necesario ni siquiera recolectar absolutamente todos los datos desde cero. Ya hay muchos datos disponibles. Y si exploramos los datos que ya existen, hay diferentes formas de generar inventarios de emisiones y encontrar patrones de actividad. Cuando empecé a hacer este inventario, identifiqué sectores principales de contaminación. El primero es la transportación, la industria o producción, también la quema de desechos, la forma en cómo se cocina en los hogares. Estos son diferentes sectores muy importantes.
Será muy importante, después de identificar estos sectores, tratar de entender cuál es el nivel de incertidumbre en cada uno de estos sectores para poder enfocar nuestros esfuerzos ahí. La mayor parte de las veces nos damos cuenta de que los inventarios de emisiones funcionan bien para el transporte, para el sector transporte en general, porque es uno de los sectores más importantes de cualquier ciudad. Entonces hay mejores datos de ciertos sectores que de otros. Por ejemplo, la industria, la quema de desechos, construcción. Este tipo de información, este tipo de sectores tienen diferentes niveles de información para poder recolectar datos. Esta información, por lo general, proviene de censos, también de información que ha revelado la OMS, por ejemplo, pero cada país tiene su propio nivel de granularidad en la información que pueden recolectar de ese tipo de sectores. La OMS tiene su propio repositorio de datos, entonces tenemos acceso también a este tipo de bases de datos. Así que si ustedes quieren, por ejemplo, datos de algún país en particular, yo puedo ayudarles a encontrar esta información. Hay diferentes variables que se pueden utilizar para poder recolectar estos datos. En 2019, el gobierno de la India desarrolló este programa de calidad del aire. Y de acuerdo a este programa, se iban a identificar un número de ciudades para poder desarrollar un plan de aire limpio. Y nosotros fuimos responsables de desarrollar un plan de acción de aire limpio. No solamente un plan de acción de calidad del aire, sino también cómo desarrollar políticas que se pudieran implementar. Y tuvimos resultados muy positivos que les puedo mostrar en la siguiente parte de la presentación. Después de identificar los sectores que ya mencioné, pudimos identificar los factores importantes por cada sector. Y nos enfocamos primero en las industrias. Y les puedo decir que la industria es el sector más incierto en cualquier ciudad del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de las veces no tenemos la información adecuada de cada una de las industrias en el país. Pudiéramos tener información sobre las industrias más amplias, más grandes, más visibles. Eso sí se encuentra en la base de datos. Sí tenemos datos sobre este tipo de industria, pero particularmente en la India hay muchas actividades informales no establecidas en ninguna base de datos. No hay registro absoluto de sus actividades y es muy imposible encontrar la información. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Hay dos formas de desarrollar una base de datos de industria. Por un lado, podemos identificar los patrones de actividad. Tratar de averiguar si hay datos gubernamentales relacionados con reguladores de contaminación. Y por otro lado, los datos del censo. Los datos del censo proporcionan también datos de empleo. Entonces, es posible que ahí podamos encontrar en ese tipo de preguntas información relacionada con empleo y poder discernir cuáles son los sectores que se pueden extraer de estas bases de datos. Lo importante es tratar de validar la información de empleador que podamos tener por ciudad y por región. Por supuesto, habrá incertidumbre, pero si tenemos una incertidumbre del 30 al 50%, podemos darnos cuenta de que hay ahí un patrón. Bien, en esta diapositiva podemos ver que las bases de datos en la India de censos han mejorado mucho en los últimos años. Hay diferentes tipos de censos. Cuando estemos estudiando estos datos, tenemos que ser conscientes de que hay distintos tipos de formas de hacer los censos.
Aquí hemos estado dándole seguimiento en los últimos 15 años a los diferentes tipos de cuestionarios en los censos. Por ejemplo, hay un censo de población, hay un censo económico, hay censos de ganado, por ejemplo. Entonces, los censos económicos proporcionan una idea de qué actividades en el país se están realizando en unidades administrativas. Y también hay otras industrias que pudiéramos no haber tenido registro por parte de una investigación independiente. A partir de esta información podemos saber cuánto están produciendo y cuánto combustible están utilizando, etcétera. Así que hemos estado analizando los datos del censo económico, censo poblacional en la India y hemos extraído lo siguiente. Esta es la ciudad de Surat en la India y hemos desarrollado un plan de acción limpio para esta ciudad. Lo que pudimos hacer aquí es averiguar el número de entidades económicas que pudieran estar activas en esta ciudad. Pudieran ser de fabricación, manufactura, comercialización, etcétera. Hicimos un mapa al respecto primero y después hacemos una clasificación de estas entidades en cada una de sus industrias. Y este código se conoce como el Código Nacional Industrial. Y estos códigos también funcionan a diferentes niveles. Tenemos códigos de 2 dígitos, de 3 dígitos, hasta de 5 dígitos. Pero si tenemos información de 5 dígitos para la industria, es mucho más sencillo poder identificar y clasificar el tipo de actividades que se tienen en esa ciudad. Si se tienen 2 o 3 dígitos, pudiera ser un poco distinto, pero esto está disponible prácticamente en cualquier país. Lo primero que hay que hacer es encontrar esta información. Otro aspecto es el tema de cocinar dentro de los hogares. Esta información que proviene del censo poblacional en la India. Y en la mayoría de los países este es el caso. De igual forma, hay datos disponibles que provienen de encuestas nacionales de familia, por ejemplo, o encuestas nacionales de salud. Este es el tipo de información que podemos encontrar, que estoy convencido que también existen en diferentes partes del mundo, en el sureste asiático, en Sudamérica, entre otras partes del mundo. En ocasiones pudiera ser que los censos sean demasiado viejos en cuanto a la información que contienen. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es simplemente utilizar los datos del censo de la India y hacer una proyección de la población y aplicárselo también en comparación con la información que tenemos de las encuestas nacionales. Esta es una forma de poder utilizar los datos que ya existen. Entonces, teníamos toda esta información cuando comenzamos a hacer la investigación y pudimos identificar el porcentaje de hogares que estaban utilizando diferentes tipos de combustible, por ejemplo. Una parte muy importante es el acceso y el consumo, que son aspectos distintos. Los datos de encuestas y de censos proporcionan datos de acceso. Entonces, el tema de consumo es distinto. Y ese tipo de información no tiene el propósito de no tiene el propósito de alinearse con alguna política ambiental ni nada por el estilo, simplemente es información para poder establecer un patrón económico de uso y gastos. La mayoría de los países, entonces, tienen este tipo de encuestas relacionadas con vivienda. A partir de estas encuestas podemos encontrar cuál es el nivel de consumo de energía per cápita. Entonces, a través de una combinación de la información de los censos, por ejemplo, en la India, censos económicos, censos poblacionales
y las encuestas nacionales de vivienda, podemos encontrar este tipo de conexiones para poder evaluar cuál es la tasa de consumo en cualquier población. En ocasiones se puede tener información vieja de las encuestas nacionales y un poco de datos relacionados con el censo y podemos combinarlo para poder validar nuestra información. Entonces, la información que tenemos en temas de cocina, en viviendas, proviene precisamente de estas encuestas. Hay muchos patrones también temporales relacionados con el tipo de comida que se está consumiendo en cierto periodo del año. Esta es la forma más sencilla, digamos, de estimar esta información relacionada con calidad del aire. También podemos extrapolar esto para entender el consumo de queroseno, por ejemplo. Tenemos entonces consumo a nivel general y tenemos que hacer una agregación de los datos a nivel ciudad y a nivel municipal. Si existe una municipalidad, se puede acudir a ellos para poder establecer qué datos tienen registrados, por ejemplo, del uso de queroseno. Y a partir de ahí podemos empezar a comparar y agregar los datos del consumo diario y del consumo total por ciudad. Y se pueden establecer niveles de incertidumbre de los resultados a partir de este tipo de información. Será importante hacer una validación de los datos para cualquier región y para cualquier país. En caso de que estén presentando sus resultados, pueden decir, bueno, estamos comparando los datos, pero también estamos validándolos. Y la mayoría de los países en la actualidad tienen al menos cierto tipo de datos en este sentido y a ese nivel. Otro punto muy importante es que en ocasiones se tratan de evaluar las emisiones. Pero si queremos, por ejemplo, evaluar datos por vivienda, se utilizarán entonces datos de censos. Pero en ocasiones no hay ese tipo de datos. Tenemos un modelo que se creó en 2013 en esta investigación que se llama Concentración de Vivienda en Estados de la India. Y a partir de este estudio pudimos crear un modelo para poder encontrar cuál es el consumo, por ejemplo, de combustible, acceso al tipo de combustible, y a partir de ahí poder encontrar información relacionada con ventilación, con cuánto se utiliza para la cocina y tener una información agregada por unidad de vivienda. Y este es un modelo sumamente útil para poder establecer este tipo de datos. Me parece, por supuesto, que el monitoreo será lo más importante, pero si no hay monitoreo disponible, entonces al menos lo que podemos utilizar es cierto tipo de información a nivel de vivienda que haya disponible. Este es un modelo muy útil que tenemos. El otro sector es la transportación. Cuando estamos haciendo un inventario de emisiones para transporte, tenemos que identificar, para empezar, los tipos de transporte que existen en esta región o ciudad. Muchos países no tienen información suficiente relacionada con los vehículos. Por ejemplo, en la India tenemos solamente información de los vehículos registrados, pero sabemos que esto no es el total de la información que debería haber. Si tenemos entonces una población de vehículos registrados, podemos utilizar esta información, por supuesto, y hacer una extrapolación. Cuando estaba haciendo mi doctorado, empezamos a desarrollar un modelo BAP para poder hacer un registro de vehículos por año. Este efectivamente fue un modelo sumamente útil y aquí podemos encontrar también información que proviene del censo a través del modo de transporte compartido.
Tenemos información de población de los datos del censo y también de las encuestas locales. Pero ¿qué pudiéramos decir de información relacionada con cada uno de los viajes por tipo de vehículo? Entonces hicimos una encuesta para poder encontrar esta información. Esa sería la técnica más recomendada. Pero si no se puede hacer una encuesta, entonces lo que pudiéramos hacer es utilizar los datos que provienen de la encuesta de vivienda en cuanto a gastos, porque la encuesta de gastos por vivienda también indica cuánto gasto están destinando a propósitos de viaje o tal vez para comprar gasolina o algún tipo de combustible. Ese tipo de información nos puede ser útil. Podemos utilizar entonces esta información de gastos y hacer una conversión aproximadamente del kilometraje de esa vivienda con base en el combustible que está comprando por unidad de vivienda. Entonces, estos son datos sumamente útiles también. Así que hay datos disponibles y será muy importante explorarlos. Pudiéramos decir, bueno, no tenemos la capacidad de realizar una encuesta actualmente en esta región. Sabemos que es muy complicado, pero de alguna manera tiene que haber forma de encontrar datos en alguna oficina gubernamental, alguna encuesta, y estoy seguro que la mayoría de los países en todo el mundo tienen cierto tipo de información. Entonces, estuvimos haciendo este inventario de emisiones por vivienda, transportación e industria y pudimos hacer un mapeo a este nivel de información. Tenemos, por ejemplo, el número de neumáticos por el nivel de cada 1000 personas en una zona geográfica. A este nivel se puede tener ese tipo de información a partir de las encuestas. También el tipo de viaje que se está haciendo y desarrollamos este modelo. Cuando estaba haciendo mi doctorado, desarrollé este modelo de contaminación del aire vehicular y es un modelo bastante sencillo. Y lo desarrollamos porque cuando estaba haciendo mi doctorado nos dimos cuenta de que la mayoría de las naciones en desarrollo estaban utilizando modelos que había desarrollado algún país más desarrollado, pero estos modelos están mucho más adecuado para el tipo de nivel y el tipo de información que se necesita o que se tiene disponible en regiones del mundo en desarrollo. Bien, entonces desarrollamos este modelo y al utilizar esta información pudimos ver a través de este modelo que era posible evaluar la cantidad de emisiones por vehículo, porque es importante saber cuál es el número de emisiones o la cantidad de emisiones de cada uno de los tipos de transporte. Y luego hicimos un modelo de las emisiones de construcción. En este caso tenemos información de datos de los censos. Y a partir de ahí pudimos comparar los dos tipos de censo que existen para poder encontrar el número de viviendas. A partir de ahí podemos encontrar y hacer una comparación de las encuestas de sanidad y al utilizar todos estos tipos de encuestas que ya se encuentran disponibles, se pueden utilizar el inventario de emisiones, actividades económicas y ese tipo de actividades nos ayudarán a poder calcular el número de emisiones. La mayoría de las ciudades y municipalidades no tienen suficiente información al respecto de esto. Entonces, para este modelo de desarrollo de un inventario de emisiones era importante simplemente registrar el número de incidentes que se encuentran en los caminos. Este es un mapa que se hizo en Surat para poder encontrar los diferentes tipos de zonas de quema de desechos para poder hacer un cálculo a partir de ahí.
momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas doctor AJ. Este es un concepto sumamente interesante que nos ha compartido. Entonces, le voy a pasar la palabra a George Monicky. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias, AJ. Parece ser que para poder crear estos inventarios es muy importante tener datos de diferentes fuentes de información. Y en ocasiones no sabemos quién ha hecho ya investigación o dónde están los datos. Entonces, tal vez quisiera saber cuál es su enfoque, cuál es su aproximación a entender en dónde están los reportes, en dónde está la información y poderla utilizar de forma consecuente. Bueno, en ocasiones me parece que es muy difícil obtener datos del gobierno. Eso es muy seguro, porque hay que darle seguimiento a los diferentes funcionarios. En ocasiones cambian de funcionarios y hay retrasos. Entonces, si requieren información gubernamental, será importante hacer una tarea primero, ¿no? Una investigación previa. Lo que sucede es que la mayoría de las veces estamos tratando de obtener estos datos y podemos decir, bueno, queremos información de transporte de esta ciudad y no hemos hecho ningún tipo de trabajo previo. Entonces, cuando vamos con ellos y nos dan un poquito de información y empezamos a explorarla, regresamos con ellos y les decimos, estos datos tienen ese tipo de problemas. Y estos funcionarios pueden decir, bueno, es que solamente estás regresando una y otra vez, ya te di la información. Entonces, yo creo que es muy importante y me gustaría sugerir esto, que exploremos el tipo de información que realmente requerimos. ¿A qué nivel necesitamos estos datos? ¿A qué detalle necesitamos estos datos? Y una vez que ya sabemos, podemos tener más elementos para poder solicitar la información que requerimos de los funcionarios de gobierno. Entonces, será importante hacer ese tipo de tarea previa de investigación, ser muy racionales, ser muy específicos en el tipo de información antes de ir con las personas que creemos que tienen los datos. Muchas gracias, doctor AJ. Le paso la palabra de vuelta a Christine. Muchísimas gracias, doctor AJ y doctor George Monicky. Entonces, ahora estaremos hablando sobre qué es lo que sigue. Tenemos a Seneca Naidu, la consultora técnica regional para calidad del aire. Esta red de ciudades apoya a los alcaldes de las ciudades más importantes para poder crear comunidades equitativas y prósperas. Y a través de esta red pueden compartir también mejores prácticas. Ha habido mucho trabajo que se ha hecho a través de este grupo de trabajo, C40, y estaremos escuchando también a William Apondo, que ha estado trabajando en Nairobi para poder crear este inventario de emisiones de alta resolución. Y como metodología, el doctor William ha estado utilizando lo que el doctor AJ también nos presentó. Así que hay mucha experiencia en lo que ha estado ocurriendo en África con respecto a los datos y metodologías de la India. Y también tenemos 3 ciudades latinoamericanas que estarán compartiendo sus experiencias en esta discusión. Tenemos a José Sandoval para planeación y gestión de la zona metropolitana de Guadalajara, que estará proporcionándonos el contexto del inventario de emisión en esta ciudad. Así que estaremos escuchando de parte de ellos cómo han estado desarrollando este modelo. Tenemos a Patricia Camacho también, que es responsable de planeación y actualización para la Ciudad de México. Ella también estará dándonos detalles al respecto del monitoreo de los inventarios. Y de igual forma, tenemos también a representante de Bogotá, que estará dando su experiencia de la experiencia de su país. Y también tenemos a un representante del Consejo de Investigación Industrial y Científica, que estará
dándonos detalles como parte del Grupo Africano de Investigación. Hay muchísimas cosas que están ocurriendo en este contexto, así que estaremos escuchando detalles al respecto y estaremos escuchando también cuál ha sido la experiencia del modelamiento de este tipo de inventarios de emisiones. Sin más que agregar, le paso la palabra al doctor George. Muchas gracias, Christine. Bueno, este es un tema que me interesa muchísimo, así que pasamos con la primera pregunta a Seneca. Y quisiera yo saber por qué C40 considera los inventarios de emisiones como una herramienta muy importante de gestión de calidad del aire. Las ciudades que son parte de C40 se requiere que actualicen sus inventarios de emisión cada 5 años para poder cumplir con los estándares de liderazgo de ciudades. Entonces, estos inventarios se encuentran para poder apoyar a las ciudades. Entonces, en lugar de que las ciudades estén actualizando solamente la información que tienen, también pueden recolectar información para la reducción de emisiones. Entonces, actualmente estamos apoyando a las diferentes ciudades para poder hacer sus actualizaciones e integrarlos a los programas de calidad de aire para una mejor planeación de salud, de resultados de salud pública. Hemos visto muy buenos resultados en ese sentido y puede que haya algunos líderes que que tengan más reticencia para poder establecer algunas acciones, pero también estamos integrando los inventarios para las políticas de calidad de aire en gobiernos de ciudad. Y esto es algo que hemos estado enfatizando en un marco de trabajo que recientemente publicamos, que se conoce como aire limpio, ciudades limpias. Entonces, este es el tipo de modelo que nos puede ayudar a establecer un modelo de paso a paso que le puede permitir a las diferentes ciudades tener planes de acción. Entonces, en breve, esa es la razón por la cual estamos incluyendo este tipo de inventarios de emisión como una herramienta importantísima para las ciudades. Muchas gracias, Seneca. ¿Cuántas ciudades en su red han estado utilizando inventarios de emisión de contaminación del aire para poder apoyar ese tipo de iniciativas? Tal vez un número general. Bueno, tenemos 96 ciudades miembro que han estado teniendo planes de acción y tal vez me estoy equivocando, pero creo que son 86 ciudades las que han estado desarrollando planes de acción y que han estado desarrollando sus modelos. Lanzamos un programa piloto en 2019 que utilizó como base el Plan de Acción Climática y en donde hemos estado integrando información de acciones o estrategias específicas relacionadas con el clima para poder integrar resultados de salud en los planes de acción. Entonces, en este momento tenemos muchas ciudades que tienen inventarios de emisiones y 7 ciudades piloto que tienen una integración de menor nivel para el programa de inventarios. Excelente, muchísimas gracias. El trabajo que se está haciendo será muy útil para las diferentes ciudades que también están pensando en lanzar sus inventarios. Bien, pasamos a nuestro siguiente panelista, William Apondo, que viene de WRI África. Y William, si puede por favor describir los inventarios de emisiones que se están desarrollando en Nairobi y algunas de las estrategias que están utilizando actualmente que pudieran ser útiles para las ciudades. Adelante, William. Muchas gracias, George, y buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, George, por la pregunta. Bueno, pues en Nairobi, como en la mayoría de las ciudades africanas, tenemos muchos desafíos cuando se trata de calidad del aire.
Por eso es crítico que respondamos a estas preocupaciones ambientales que siguen aumentando a través, bueno, diferentes medidas. Y bueno, a pesar de tener una nueva reglamentación nacional y también una ley de protección de la calidad del aire, es importante que el gobierno también tenga un inventario integrado de emisiones para la ciudad de Nairobi. Y bueno, nosotros hemos estado ayudando a la ciudad para poder entender las diferentes fuentes de contaminación del aire y también ayudar a priorizarlas y de esta forma a definir algunos de los objetivos para la gestión de la contaminación del aire. Actualmente estamos usando un enfoque de abajo hacia arriba, bottom-up, que a diferencia del otro, que es de arriba hacia abajo, este de abajo hacia arriba ve más bien el interés regional, por ejemplo, las ciudades, y luego esta se divide en condados. Identificamos las áreas de prioridad, que son los sectores de los cuales estamos recopilando datos, que es a nivel de hogares, industrias, transportes, y a través de esta recopilación de datos, lo que haremos es desarrollar información para cada sector y tener un estimado de emisiones. Por eso es muy importante cómo se vaya a recopilar la información, porque mi ciudad, como la mayoría, pues se necesita que se mejore la calidad del aire en Nairobi, y como muchos de los ciudadanos se enfrentan a este mismo desafío, es importante que esto nos lleve a un desarrollo de políticas. Un inventario de emisiones para Nairobi será fundamental porque las políticas que necesitamos tienen que ser eficientes para reducir las emisiones, y también se trata de analizar las diferentes regulaciones que existen, tener metas para reducir las emisiones. A la larga, también esto ayuda con la mitigación del cambio climático, que es algo que también se tiene que considerar. Y bueno, sobre si es sostenible, pues claro, tiene que ser sostenible, si no, no tendría mucho sentido. Y los datos que nosotros estamos recopilando tienen que ser de alta resolución, tienen que recopilarse en varios sectores de la ciudad y será muy importante para el desarrollo sostenible de la ciudad porque nos va a ayudar a la planificación futura, así como identificar áreas de oportunidad y ver cuáles son las brechas que existen. Desde el WIR, también nosotros estamos aprendiendo de este desarrollo de capacidades porque podemos aprender sobre cómo desarrollar metodologías, estamos desarrollando conocimiento local, la recopilación de datos, la parte del monitoreo, lo cual también es sumamente crítico. El tener un inventario integrado de emisiones en la ciudad nos va a ayudar también a compararnos con otras ciudades, por ejemplo, del programa C40. Estamos fortaleciendo nuestra base de datos en este enfoque y también enfocándonos en otras áreas importantes como el financiamiento y compromisos internacionales. Y bueno, por eso es que nosotros estamos trabajando en desarrollar este inventario integrado de emisiones en la ciudad. Hay que mencionar también que esta información es de gran valor. El proceso de crear el inventario será importante identificar todos los recursos que se utilizarán para generar el inventario, desde una recopilación de datos primaria como secundaria. Si existe información por parte de las organizaciones de estadística y de otras organizaciones, pues bueno, primero hay que ver si existe esa información, hay que identificarla, documentarla, es muy importante. Y en segundo lugar, que esta información utilice la experiencia nacional de mejor calidad que tenemos, como por ejemplo la de este grupo de trabajo. De esta forma podemos evitar duplicar esfuerzos y aumentar la eficiencia en la recopilación de datos.
Así que nos enfocaremos en todos estos objetivos al momento de recopilar estos datos. Claro, también nos enfocaremos en los datos que se necesitan para mejorar los estimados, viendo las diferentes categorías, los detalles. La recopilación de datos también considera algo que se mencionó anteriormente, que es la incertidumbre, que también es una parte muy importante de la recopilación de datos. Es otro de los grandes desafíos. Hay que considerarla también y tratar de evitarla y ver cómo sería para hacer eso. Hay que tener también, ver cómo vamos a obtener los datos QA/QC, ver si esto es, si son consistentes estas informaciones, y también es algo que tenemos que revisar y actualizar cada año. Otra de las cosas que estamos haciendo es una documentación de las actividades para recopilar los datos, porque, bueno, la forma en la que se toman decisiones sobre los datos es importante. A la larga usaremos esta información para otras cosas, seguramente. Ahorita solo nos estamos enfocando en 5 sectores, pero cuando se hace un inventario completo, uno puede ver miles diferentes de fuentes. Hay áreas que tendrán pues prioridad dependiendo de cada sector. Y lo último es tener un sistema para la mejora continua del método de recopilación de datos. Si estos datos se están obteniendo a través de un proceso y si es así, pues entonces hay siempre oportunidad para mejorar. Por eso hay que revisar el proceso de toma de datos, la metodología para generar el inventario. Y finalmente, tenemos que tener actividades que prioricen los recursos, una planificación correcta y su implementación. Y todo esto nos llevará a la mejora continua y también en cuanto a la recopilación de datos, cómo se puede hacer de la mejor forma. Y eso es lo que yo mencionaría sobre esta pregunta. Gracias, William. Y a continuación vamos a pasar a una de las ciudades de Latinoamérica para tener un entendimiento acerca de cómo está funcionando esto a nivel ciudad. La siguiente pregunta se la voy a dirigir a José Sandoval. Y la pregunta que me gustaría hacerle es sobre los inventarios integrados de emisiones y por qué los definen como un inventario participativo o participatorio, y también si nos puede comentar quién participó, quién formó parte de este proceso. Adelante, José. Perfecto, muchísimas gracias, George. Un saludo a todos, muchas gracias a WRI por la invitación. Un gusto ver también aquí a los colegas de C40 en este evento. Y justamente el área metropolitana de Guadalajara, ubicada en el estado de Jalisco, en México, tiene una experiencia reciente, básicamente, en la cual construimos un inventario integrado de emisiones de gases de efecto invernadero, en la cual pudimos cuantificar 8 contaminantes criterio específicos y 8 gases y compuestos de efecto invernadero. Resaltar que este inventario es el primer inventario integrado a escala metropolitana desarrollado bajo nuestro esquema o sistema único de gobernanza y coordinación metropolitana, en el cual están involucrados actores multiescala del orden tanto municipal, metropolitano, estatal y federal. Este inventario integrado funciona como una herramienta de gestión ambiental con una resolución municipal. Básicamente los resultados están a nivel AMG y desagregados para cada uno de los 9 municipios que integran nuestra metrópoli. Y justamente el principal objetivo de la creación de este inventario pues fue, además de cumplir con los estándares de liderazgo climático de C40, ya que el municipio de Guadalajara y la metrópoli formamos parte de la red de ciudades de C40, pues fue justamente incentivar esta planificación e implementación de acciones conjuntas, tanto climáticas como en materia de calidad del aire. Y básicamente nuestro inventario se define como participativo, ya que desde la concepción de este proyecto justamente integramos 4 componentes clave en el proceso participativo y colaborativo, en los que se sumaron diferentes actores.
El primer componente fue a través de la ciudadanía, ya que esto lo hicimos justamente integrándolos desde la aplicación de diseños de cuestionarios y recopilación de datos de actividad, tanto a nivel municipal, y de ahí justamente a partir de esta experiencia logramos generar una estimación de un primer factor de emisión de asados al carbón en colaboración también con Semarnat, la entidad federal encargada de todo el tema ambiental. Un segundo componente importante fue el fortalecimiento de capacidades, esto dirigido hacia funcionarios públicos, ya mencionados, tanto municipal como estatales, a través de 6 módulos que tuvimos de capacitaciones activas, con más de 40 horas de capacitación, logrando justamente 25 funcionarios capacitados en la materia. Un tercer componente importante fueron eventos de participación y socialización que tuvimos. Básicamente logramos concretar 2 seminarios públicos con la participación de autoridades locales de medio ambiente, el sector academia, sociedad civil, estudiantes y jóvenes, y también tuvimos un foro sobre acciones conjuntas con especialistas técnicos y funcionarios públicos para mejorar calidad del aire y reducir justamente también los efectos de cambio climático bajo una visión integrada. Y por último, el cuarto y último componente fue la colaboración interinstitucional. Justamente buscamos y tuvimos esta colaboración con las autoridades federales en materia ambiental, tanto Semarnat como INEC, y una estatal, que es la Secretaría de Medio Ambiente, para contar con esta integración tanto de datos de actividad que ya se tenían o que ellos generan, así como para tener justamente estas revisiones externas por parte de un ente tercero, en que nos pudiera básicamente validar los procesos de cálculo que hicimos. Entonces, pues esto justamente es lo que hace participativo a este instrumento, estos 4 componentes, y actualmente estamos buscando también la actualización de nuestro inventario integrado bajo este enfoque unificado, ¿no? Que justamente nos permite no duplicar esfuerzos en la materia, sino tener una visión integrada de cambio climático y calidad del aire. Muchísimas gracias, José. Me parece que es, bueno, pues precisamente por el motivo por el cual este tipo de comunidades de práctica son tan útiles, porque podemos aprender de las otras ciudades y ver cómo es que abordan estos desafíos de forma tan innovadora. Entonces, bueno, me pareció muy buena respuesta acerca de cómo fue este esfuerzo participativo. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta me gustaría hacérsela a Patricia. De hecho, una de las brechas más importantes para desarrollar inventarios de emisiones en las ciudades grandes es el tiempo, porque pues cambian los datos, cambian los números. A mí me gustaría preguntarle qué tipo de brechas, qué tipo de vacíos hay en el trabajo que ustedes hacen sobre inventarios de emisiones y qué herramientas adicionales le parece que son necesarias para poder ofrecer la actualización de estos inventarios y también, bueno, que su relevancia. Muchas gracias, buenos días a todos y gracias a WRI por la invitación. La Ciudad de México sí realiza inventarios de emisiones de manera integral. Estimamos tanto contaminantes criterio como gases de efecto invernadero y compuestos tóxicos desde hace alrededor de 10 años. Y bueno, la ventaja de hacerlos de manera integral es que podemos ver el cobeneficio de aplicar alguna acción en términos de calidad del aire y su beneficio quizá o cobeneficio en cambio climático. Los inventarios a partir de 2006 los actualizamos cada 2 años y sí es todo un reto la parte de obtención de la información, sistematizarla, analizarla, porque nosotros estimamos toda la Ciudad de México más los 59 municipios conurbados de un estado circunvecino. Entonces tenemos que tener una fuerte y amplia coordinación con las autoridades tanto locales como federales, pues no toda la información la desarrollamos aquí y sí hay que estar buscando información en otros lados. Creo que una de las
partes más complicadas o esta brecha a la que se refieren es que la información en las dependencias no está sistematizada, no está homologada. Muchas veces trabajamos en una base de datos y el siguiente año nos las dan en un formato diferente. Nosotros sí hemos tratado de hacer sistematizaciones de los procesos de cálculo, pero muchas veces no es posible porque requieren mucho del punto de vista del técnico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las fuentes industriales, es difícil sistematizarlo porque necesitas ver qué tipo de proceso, qué tipo de combustible, qué norma le aplican a los equipos de control, a los equipos de combustión. Es difícil la sistematización. Nosotros trabajamos con un sistema de cálculo de inventarios que se desarrolló recientemente por Barcelona, por el Instituto de Supercómputo de Barcelona, pero apenas estamos iniciando, apenas estamos haciendo pruebas si nos funciona, qué de ahí sí podemos utilizar. Básicamente la información que está digital, que está ya homologada, es la que se puede trabajar en este tipo de sistemas. Y bueno, algo que sí me gustaría, no sé si me tocó en la pregunta, pero que sí me gustaría comentar, es que el que hagamos estos inventarios de manera integral, para nosotros ha sido fundamental porque son la base tanto de nuestros programas de calidad del aire como nuestros programas de acción climática. En la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la parte de calidad del aire es un área, la parte de cambio climático es un área, pero nosotros calculamos los inventarios para todas las categorías y para ambas direcciones. Entonces, esto ha sido una ventaja. También una ventaja es de que tenemos un equipo más o menos consolidado que ha durado a través del tiempo. Sí ha habido cambios, muchos cambios, pero las cabezas han seguido y son las que permiten esta coordinación en términos de los cálculos del inventario. Creo que también esa es una brecha que existe en muchas ciudades, en muchos estados, que los equipos de cálculo de inventario de emisiones son muy cambiantes. Entonces, capacitas a una persona y regresa a otra persona y tienes que volver a capacitar. Y esto creo que es algo que debería ser deberíamos de ver cómo hacemos a este personal permanente. También una ventaja de que tengamos los inventarios de manera integral es que puede hacer estas evaluaciones coordinadas, tanto ver el beneficio en calidad del aire y cambio climático. Nuestro programa de calidad del aire es la primera vez que incluye un capítulo del impacto del cambio climático en calidad del aire y documentamos cómo influye el cambio climático en la calidad del aire, además de haber una penalización por el carbono. Ahora también ya tenemos una penalización para el ozono. De nuestra documentación vimos que entre 2 y 12 partes por billón del ozono provienen de los impactos del cambio climático, que si no hacemos acciones en cambio climático, pues tampoco vamos a poder tener beneficios en calidad del aire. No sé si respondí todas o me faltó alguna. No, es de hecho excelente. Muchísimas gracias. Gracias por la respuesta y también que mencionó mucho ese vínculo entre el tener que integrar los inventarios en donde se hable del cambio climático y de la calidad del aire. De hecho, sí me queda una pregunta, si nos puede, bueno, le iba a preguntar que nos diera un ejemplo de esto y justo lo hizo, entonces creo que me leyó la mente, así que muchísimas gracias por la conversación. Y bueno, a Gracias. continuación me gustaría, sí, gracias, pasar a Edison. Edison, y que nos hablara un poco acerca de cómo es que estos inventarios se están utilizando a nivel ciudad para informar a las políticas. Bueno, creo que ya ha aludido a esto, pero me gustaría saber exactamente cuál es la experiencia en Bogotá, cómo es que estos inventarios de emisiones se están usando para influir a nivel políticas, a nivel reglamentaciones, a nivel acción política. Adelante. Buenos días y buenas tardes. Gracias a todos por la invitación. Digamos que inicialmente los inventarios de emisiones fueron adoptados como una metodología sencilla top-down en el año 2008 y basado en ese primer ejercicio se generó un primer plan de descontaminación
de calidad del aire en la ciudad. A raíz de esa experiencia, digamos que el distrito como tal o la ciudad entendió que los inventarios de emisiones permiten caracterizar, entre otras, las fuentes de mayor relevancia y las cuales se pueden aplicar estrategias para la reducción de emisiones. Y dada la importancia que ellas tuvieron, se fueron refinando las metodologías de estimación a raíz de los años y empezamos a darnos cuenta, sobre todo cuando empezamos a ubicar las fuentes, a decir dónde se están generando más emisiones, se empezaron a priorizar algunas zonas de descontaminación. Actualmente, gracias a un trabajo que se realizó internamente con mi equipo de trabajo, el grupo de modelación atmosférica y en conjunto con otros grupos de trabajo de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, pudimos desarrollar un inventario de emisiones de contaminantes criterio de alta resolución y eso permitió generar planes específicos de descontaminación para zonas específicas, sobre todo las que generan mayores emisiones. Entonces, los inventarios de alta resolución permiten focalizar las medidas de descontaminación en la ciudad. Ahora bien, nosotros nos encontramos con los retos que tienen todos los compiladores de información y todos los que desarrollan inventarios, y es la consecución de la información. Afortunadamente, como ya veníamos trabajando desde hace bastante tiempo, la Secretaría venía trabajando bastante tiempo en eso, se generaron muchas necesidades, muchas oportunidades de sistematización, y la Secretaría de Ambiente de Bogotá se volvió el dueño de mucha de la información ambiental de la ciudad, que nos permite calcular los inventarios. Hemos sistematizado la información de las fuentes fijas industriales. Estamos en proceso de sistematizar las fuentes móviles. Trabajamos con los dueños de la información adicional que no podemos administrar, como la Secretaría de Movilidad, con el tema específico del sector transporte. Y también, como pasa con la Ciudad de México, existe otro grupo que calcula las emisiones de gases de efecto invernadero, y digamos como en este gobierno, ya se han empezado a hacer los primeros acercamientos para integrar los inventarios con cambio climático, porque hemos entendido a lo largo del tiempo que las políticas enfocadas en calidad del aire también pueden estar enfocadas en cambio climático y viceversa. Entonces, hemos robustecido bastante nuestra estimación de emisiones de contaminantes criterio. Nosotros los estimamos cada año. En este momento estamos estimando las emisiones del año 2022. Y más allá de la formulación de las políticas, que es muy importante, la rapidez del cálculo de inventarios de contaminantes criterio es un insumo muy importante para nuestros modelos de calidad del aire que implementamos actualmente, que son bastante robustos también. En ese orden de ideas, dada la importancia que tiene también con el tema de la modelación, nosotros estimamos incluso hasta especies químicas en cuanto a las emisiones. Y validamos, por supuesto, estos modelos con, digamos que el modelo de emisiones que nosotros hemos desarrollado, lo hemos validado con los modelos de calidad del aire que nosotros manejamos, y nos hemos dado cuenta que representa bastante bien las dinámicas de la ciudad. Retos a futuro: integración, por supuesto, con las metodologías que se están manejando en la estimación de cambio climático para obtener un inventario integrado con los gases de efecto invernadero, y coordinar, aunar esfuerzos con las entidades ambientales que rodean la ciudad de Bogotá para tener un inventario mucho más detallado a nivel regional que nos ayude, entre otros, a mejorar los sistemas de pronóstico de calidad del aire que nosotros tenemos. Espero que con esta intervención haya respondido la pregunta, George.
y asistentes. Sí, muchas gracias, Edison. Muy útil. Muy interesante también ver, bueno, pues el vínculo que hay entre los planes y los inventarios. Y bueno, quizá la próxima reunión hablaremos acerca de cómo han ido avanzando esos planes. Suena muy emocionante. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a pasar a escuchar de Mogesh Naidu, quien es investigador en Sudáfrica. Y me gustaría hacerle una pregunta que es relevante. Y es la pregunta, con base en su experiencia en modelación de calidad del aire, ¿me puede hablar acerca del desafío más importante para desarrollar inventarios integrados en África? Y también sé que tienen algunos planes para desarrollar quizá unos factores de emisión a nivel todo el continente. Si nos pudiera hablar un poco más de eso, adelante. Sí, muchas gracias. Gracias por eso. Bueno, gracias también por la oportunidad de hablar. Desafíos. Bueno, muchos desafíos. Sobre el modelado, pues uno de los desafíos son las emisiones industriales. Técnicamente deberían de ser fáciles de estimar, pero bueno, uno debería de saber pues lo que entra, lo que sale el proceso, pero el tema es el acceso a esa información. Los diferentes países tendrán sus propias maneras de acceder a esos datos, tienen también diferentes nociones sobre la confidencialidad. En algunos países en la legislación está integrado el que esa información se le tiene que dar al gobierno. En algunos países en desarrollo, pues claro que es un poco más difícil. Y si dependemos también mucho de estas instalaciones industriales para el desarrollo, entonces el enfoque es difícil, pero bueno, parece que la conversación va avanzando y esto también proviene pues del sector climático, ¿no? Las emisiones de carbono que empujan para tener un enfoque colaborativo en estos países, porque no sirve de nada el simplemente decir, dejamos de hacer esto, dejemos de hacer esto, sino más bien se trata de pensar cuál es la alternativa y el tratar de convencer a estas industrias para que cambien sus procesos. Pero bueno, sobre los modelos, además, necesitamos información adicional como diferentes parámetros, información que alimenten los modelos químicos. Los parámetros stack son parámetros que no incluyen muchos modelos globales. Por eso las emisiones a veces se dividen en de fuentes altas o bajas. Y por supuesto que esto hace que haya ciertos sesgos. Si estamos viendo el sector público, hay una estación de 200 megawatts versus otra planta de 300 y ahí, es decir, la columna es de, bueno, o sea, de la dispersión de las diferentes columnas o de las diferentes chimeneas va a variar dependiendo de la altura que tengan estas chimeneas, pero pues en ocasiones eso no se considera y eso hace que haya sesgos. Y hemos visto también comparativos de nuestras estaciones, a diferencia de modelos globales y lo que estamos poniendo nosotros en nuestros propios modelos, ¿no? En diferentes escalas, y vemos que sí hay diferencias, pero estas fuentes industriales pues no están emitiendo tampoco continuamente como uno pensaría. A veces, bueno, dejan de funcionar, se apagan por algún motivo y eso también se tiene que considerar. Y hemos visto pues que eso impacta también cómo funcionan los modelos, cómo se desempeñan los modelos. Por eso es que pues la industria también tiene que involucrarse en ese sentido y bueno, el proceso no es sencillo. Y se hablaba también del trabajo que se hace en África. Esto es parte de el grupo de trabajo de África, Gaia, que no sé si sepa, pero es la iniciativa
global de emisiones, que es, bueno, una iniciativa global, pero tiene mucha presencia en África. También hay grupos de trabajo en Sudamérica, Europa, Asia. Pero bueno, en ese sentido, diré que uno de los desafíos más grandes que tenemos es identificar a quién desarrolle estos inventarios integrados en cada país, porque es muy útil tener un representante en cada país, porque los datos que se necesitan para los inventarios integrados no necesariamente es pública, ni se puede acceder a ella de forma pública. Está en instancias como en el gobierno, en instituciones educativas, pero seguramente estarán dispuestos a compartir, solo que es cuestión de buscarles. Por eso es que, bueno, hemos organizado reuniones en los años pasados con varios asistentes y ahí se identificaron quiénes son las personas de interés, pero bueno, todavía hay brechas que hay que trabajar. Hay muchos países en África y no es fácil identificar estos, bueno, pues contactos en cada país, pero bueno, hemos estado avanzando en ese sentido. Y bueno, de aquí en adelante también hemos decidido que no vale la pena tener a dos grupos trabajando en un mismo tema. A lo mejor el WIR podría unirse a varios de los grupos para que funcionen como un punto de contacto central, porque como decíamos, hay varias iniciativas, hay dos al momento y se van a discutir, de hecho, en la próxima reunión que tenemos en septiembre. Uno es de Seque Qatar, que está tratando con emisiones de todas las fuentes de contaminantes en África, que es una versión mejorada de lo que ya se ha hecho y eso se va a presentar en el taller de septiembre. Y hay otro sobre metano y provienen de operaciones de gas y petróleo en algunos países africanos y eso va a involucrar, pues bueno, mucho tarea y también tenemos que estar en contacto con nuestros 7 países productores de petróleo y también pues con los actores locales para entender qué es lo que está sucediendo y esto, bueno, se va a presentar en el taller que se organiza en septiembre. Y bueno, pues también tenemos la conferencia anual que se lleva a cabo en Bélgica a finales de junio. Gracias. Thanks, Mukesh. I think you brought up some very serious issues that also I think Ajay in his presentation. Sí, muchísimas gracias. También Ajay mencionó lo de las emisiones industriales siendo uno de los metadesafíos. Y de, bueno, al respecto, pues también tenemos un colega en Nairobi con quien podrían ponerse en contacto. Quiero hacer una pregunta muy rápida a Patricia sobre el inventario participativo. Me gustaría entender si el enfoque del inventario participativo mejorará su usabilidad. Sí, 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 sí. Para nosotros es fundamental que todas las dependencias, que todos los que estamos involucrados tengan pues cierta responsabilidad o compromiso, porque esto hace más útil y más fácil compartir los datos. Obviamente nosotros ponemos al público, citamos las fuentes y esto le da como claridad, transparencia, trazabilidad a los inventarios y es muy fácil de utilizar como sustento de las políticas públicas. El que tengan datos de las dependencias que sean de origen y que se cite y se les agradezca, pues también a las dependencias les gusta esta parte, ¿no? Entonces, sí, para nosotros es fundamental la participación de todos los gobiernos y las dependencias. Muchísimas gracias, Patricia. Y finalmente, ahora sí, ya llegamos al cierre de la discusión y quiero agradecerles muchísimo al increíble panel que estuvo participando. Ojalá tuviéramos todo un día o medio día por lo menos para hablar del tema. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Se les agradece.
como, bueno, expertos del sur global. Y a continuación le paso la palabra a Christine para que nos hable de lo que sigue. Adelante. Muchísimas gracias, George. Una gran presentación, una gran discusión. Seguramente tendremos conversaciones de seguimiento para saber qué está haciendo cada quien para seguir desarrollando inventarios integrados. En África, bueno, pues es una herramienta que además de ser importante es muy necesaria en este momento en nuestra región y también, bueno, considerando lo que está sucediendo en Latinoamérica, pues es el mismo caso. Bueno, pues llegamos al final de esta reunión y espero que hayan aprendido tanto como yo estuve aprendiendo, de lo que yo estuve escuchando de estas comunidades de práctica. La verdad es mucho más de lo que hubiera aprendido en cualquier clase, porque bueno, podemos aprender sobre lo que sucede en campo, sobre los desafíos, sobre lo que ya se ha hecho. Entonces, ahora cuando me enfrente a la gestión de la calidad del aire, lo voy a hacer desde una ventaja. Siento que tengo ya una ventaja de cómo abordar algunas de estas problemáticas, sobre todo yo, pues perteneciendo al sur global. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Y finalmente, quiero decir que la verdad es que no hay nada más poderoso para el cambio que encontrar una comunidad que sepa qué es lo que le importa y a nosotros nos importa la calidad del aire. Entonces, los esfuerzos individuales, claro que hacer mucho, pero el tener una comunidad, el formar parte de esa comunidad y estar conectados es todavía muchísimo más poderoso para poder generar el tipo de cambios que a todos nosotros nos interesan. Así que bueno, creemos no solamente una comunidad, pero también hay que socializar en nuestras plataformas y hay que asegurarnos de que las lecciones que aprendamos se utilicen en nuestros desafíos y que implementemos las diferentes medidas para poder mejorar la calidad del aire. Y bueno, del este al oeste, buenas noches, buenas tardes, buen día, que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias, un gusto. Thank you. Bye, everyone.